Hay fechas en la historia que se tatúan en el alma de una nación, días que marcan un antes y un después, que transforman la inocencia en una cicatriz. En México, una de esas fechas, la más oscura, es el 2 de octubre de 1968, un día en el que la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se tiñó de sangre y el sueño de una generación se convirtió en una pesadilla. Para entender el horror de Tlatelolco, debemos de viajar a finales de los 60, un país que buscaba mostrar al mundo una imagen de modernidad y de progreso, especialmente con la inminente celebración de los Juegos Olímpicos, pero bajo esa fachada de euforia hervía el descontento. El movimiento estudiantil de 1968 no surgió de la nada, fue la culminación de años de autoritarismo, de un sistema político que reprimía la disidencia. Los estudiantes, cansados de falta de libertades y de injusticia social, alzaron la voz, exigían diálogo, democracia y respeto a su autonomía universitaria. Su protesta era pacífica, pero su mensaje era potente. Lo que comenzó como una serie de enfrentamientos menores entre estudiantes y policías, rápidamente escaló a una crisis nacional. El gobierno, liderado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, respondió con dureza impensable. Las marchas estudiantiles se hicieron multitudinarias, llenando las principales avenidas de la Ciudad de México. La ocupación militar de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional fue un punto de inflexión, fue un ataque directo a la autonomía universitaria, un acto que radicalizó aún más a los jóvenes y a gran parte de la sociedad. La represión no detuvo el movimiento, lo avivó y lo hizo crecer. El 2 de octubre, miles de personas se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. No solamente eran estudiantes, también había maestros, obreros, amas de casa, niños. Querían escuchar el pliego de demandas, querían un diálogo, querían ser escuchados antes de que los Juegos Olímpicos opacaran su voz. El ambiente era tenso, pero festivo. Nadie imaginaba que esa tarde de octubre se convertiría en un monumento al dolor. En los edificios circundantes, hombres armados del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar se posicionaba estratégicamente. Su misión, contener el movimiento. Su método, la violencia. Alrededor de las 6:10 de la tarde, mientras un orador hablaba desde el tercer piso del edificio Chihuahua, dos bengalas de humo, una verde y una roja, cruzaron el cielo. Fue una señal. Desde los edificios, los francotiradores del Batallón Olimpia abrieron fuego indiscriminadamente contra la multitud. Al mismo tiempo, el ejército, que cercaba la plaza, también disparó, presuntamente en respuesta a supuestos disparos de los estudiantes, aunque la verdad es que nunca fue así. El caos se apoderó de la plaza, la gente corría despavorida, buscaba refugio en los departamentos o intentando escapar, pero las salidas estaban bloqueadas, los disparos no cesaban, el horror duró horas. Testimonios hablan de cómo militares disparaban a mansalva, rematando a los heridos, deteniendo brutalmente a quienes intentaban huir. Un testimonio dijo lo siguiente: escuché gritos, los balazos, vi gente caer a mi lado, me tiré al suelo y recé. El olor a pólvora, a sangre, nunca lo voy a olvidar. Al amanecer del 3 de octubre, la Plaza de las Tres Culturas era una escena dantesca. Cuerpos dispersos, zapatos sueltos, pertenencias abandonadas. Las autoridades trabajaron rápidamente para borrar las huellas del crimen. El gobierno mexicano, en un intento descarado por encubrir la masacre, habló de apenas unas decenas de muertos, atribuyendo la violencia a una confrontación entre estudiantes armados. Pero la realidad era mucho más perturbadora. Las cifras extraoficiales y las investigaciones posteriores hablan de cientos de muertos, quizá miles, y un número incalculable de heridos y de desaparecidos. Muchos cuerpos fueron recogidos por el ejército y jamás aparecieron. Se habla de fosas comunes, de cuerpos lanzados al mar o a barrancas. El gobierno quería silenciar la verdad, pero el recuerdo de Tlatelolco se arraiga en la memoria colectiva de México como una herida abierta. La masacre de Tlatelolco no solo cobró vidas, también fracturó la confianza del pueblo en sus instituciones. Se convirtió en el símbolo de la represión autoritaria y de la impunidad. A pesar de los años, las verdades completas aún se resisten a salir a la luz. Los responsables directos nunca fueron juzgados. Los hilos de poder que orquestaron la masacre permanecieron intocables. Cada 2 de octubre, miles de personas marchan en silencio en un luto que se niega a ser olvidado, porque recordar Tlatelolco es recordar que el poder puede ser brutal, pero que la memoria de un pueblo es indestructible. Es un recordatorio de una fragilidad de la democracia y la importancia de defender la verdad, incluso cuando ésta sea perturbadora. La Plaza de las Tres Culturas guarda los ecos de los disparos, los gritos de terror, pero también guarda la voz inquebrantable de una generación que se negó a ser silenciada. Tlatelolco es más que una masacre, es una conciencia de una nación, una advertencia, una promesa de que el 2 de octubre no se olvida. De los caídos, dolorosamente caídos. Esa tarde
La mayor parte tenían claras trayectorias de arriba hacia abajo. Porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Que no se olvide tampoco que en esos precisos momentos mis dos enviados personales estaban reunidos, conversando en un largo diálogo que ya tenía muchos días, conversando para buscar soluciones a los distintos aspectos del problema planteado. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando.